Universidad Central del Ecuador, carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemática y Física. Magnetismo, Unidad 1. Esta es la sesión 2. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hablar sobre las fuerzas sobre cargas positivas y negativas. En el caso de las cargas positivas utilizamos la regla de la mano derecha, pero con la palma de la mano hacia arriba. La palma de la mano hacia arriba indica el sentido de la fuerza, los dedos, el campo magnético y el dedo pulgar, la velocidad. Para indicar, en cambio, para cargas negativas utilizamos la regla de la mano izquierda. A su vez, la palma de la mano está dirigida hacia abajo, indicando el sentido de la fuerza. Los dedos siguen apuntando hacia donde va el campo magnético y el dedo pulgar sigue apuntando hacia donde está la velocidad. Para indicar la dirección de un campo magnético utilizamos el método de las cruces y de los puntos. Si verificamos que hay cruces en un campo magnético, esto quiere decir que el campo está dirigido hacia el interior de la hoja de papel. En el caso contrario, si verificamos puntos, esto quiere decir que el campo magnético está en la parte frontal de la hoja de papel. La velocidad de la partícula cargada siempre es perpendicular a un campo magnético B. En este gráfico evidenciamos que el campo magnético está con cruces, por lo tanto está hacia el interior de la hoja de papel. Si una carga positiva entra dentro de este campo magnético, describirá una trayectoria circular en la que nosotros evidenciaremos primero el radio de una curvatura y asimismo verificaremos que hay una fuerza perpendicular al campo magnético y a esa velocidad. Esa fuerza viene a ser la fuerza de Lorentz, que en este caso está a manera de una fuerza centrípeta. En este caso es bastante fácil determinar cuál es el radio de esta curvatura y asimismo también el periodo de esta trayectoria circular. Para verificar el movimiento de una carga dentro de un campo magnético uniforme, ponemos a consideración el principio básico del ciclotrón. El ciclotrón es prácticamente la base para los aceleradores de partículas. Aquí ponemos en evidencia, por ejemplo, según la ley de Newton, tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, siendo la aceleración a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Nosotros anteriormente ya hemos estudiado lo que es la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz sabemos que es igual al producto de la carga por la velocidad y por el campo magnético. Si igualamos esta fuerza de Lorentz a la fuerza de la segunda ley de Newton, despejamos y tenemos el valor, mejor dicho, la expresión que nos permite hallar el valor del radio. Asimismo, en base a este radio y en base a la ecuación del periodo, podremos determinar también con esta expresión el periodo de la trayectoria circular descrita por una carga. Selector de velocidad. Este dispositivo usa campos cruzados para seleccionar sobre aquellas velocidades en las que se cumple que la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica. Esto ocurre al disparar cargas por dos placas cargadas, una positivamente y otra negativamente. En el interior de estas placas metálicas existe un campo magnético que está dirigido hacia el interior de la hoja. Las partículas al cruzar por este campo eléctrico y campo magnético, que está perfectamente en equilibrio, determina el valor de la velocidad al igualar estas dos fuerzas. Esto también se conoce como la velocidad de fuga de las partículas. Fuerza sobre una corriente rectilínea. El consumo energético se desplaza a lo largo de cables, que podemos asimilar idealmente como hilos conductores. Si tomamos una pequeña fracción de un hilo conductor, describimos que existe una longitud en la que están recorriendo las cargas cargadas en un intervalo de tiempo. Siendo así, la velocidad para esas cargas que cruzan este conductor rectilíneo sería igual a la longitud sobre la variación de tiempo. De esto se deduce que la longitud sería en cambio a la velocidad por el tiempo. Por otro lado, nosotros conocemos que la intensidad de corriente está dado por la variación de cargas en un intervalo de tiempo, siendo así que la variación de cargas se puede determinar también por el producto de la intensidad y por el intervalo de tiempo. Anteriormente, por la ley de Lorentz, dijimos que la fuerza es igual a la variación de cargas
por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Si a esto indicamos que la variación de cargas está dado por la intensidad y el intervalo de tiempo, lo sustituimos y por otro lado, por la propiedad asociativa, agrupamos la velocidad y el tiempo y siendo la velocidad y el tiempo la longitud del hilo conductor, simplemente la expresión de la fuerza nos va a quedar como el producto de la intensidad por la longitud, por el campo magnético y por el seno del ángulo. Cabe indicar que en este producto vectorial de la velocidad y el campo magnético, la fuerza es máxima cuando es 90 grados, es decir, cuando son perfectamente perpendiculares. Si por el contrario la velocidad y el campo magnético son paralelos, es decir, formando un ángulo cero, la fuerza sería nula en el hilo conductor. Fuerza sobre una corriente rectilínea. De lo anterior podemos decir que la fuerza es igual a la intensidad por el producto vectorial de la longitud y el campo magnético. Cabe indicar entonces que la fuerza ejercida por un campo magnético uniforme B sobre un hilo conductor rectilíneo de longitud L queda descrita en forma vectorial por esta expresión y en forma escalar por la expresión que tenemos aquí. Fuentes del campo magnético. Ley de Biot-Savart. El campo magnético B es directamente proporcional a la intensidad de corriente e inversamente proporcional a la distancia 2πr. 2πr no es otra cosa que la longitud y circunferencia alrededor del hilo conductor. Es decir, que a mayor distancia el campo magnético será de menor intensidad. Pero en cambio es directamente proporcional a la intensidad, es decir, que a mayor campo se genera mayor intensidad. La constante de proporcionalidad en ese instante vendría a ser la constante de permeabilidad, que es igual a 4pi por 10 a la menos 7 newtons sobre amperiómetro. Si nosotros verificamos, la intensidad está subiendo, por lo tanto con la regla de la mano derecha el pulgar indicará hacia dónde está dirigida la intensidad de corriente. Los dedos, en cambio, que hacen un giro como de abrazo al hilo conductor, indicarán en cambio la dirección a la que está yendo el campo magnético. En el caso contrario, que la intensidad sea hacia abajo, también cambiará el sentido del campo magnético. Campo magnético creado por una espira circular. Si a un conductor rectilíneo le damos una forma circular, se evidencia que la intensidad de corriente gira en su contorno de circunferencia. Esto lo podemos evidenciar por la regla de la mano derecha. Si nosotros hacemos coincidir el recorrido de la intensidad, indicando con los dedos de la mano, el pulgar indicará en cambio el sentido del campo magnético. Asimismo, igual que en los casos anteriores, podemos decir que el campo magnético es directamente proporcional a la intensidad de corriente que circula alrededor y es inversamente proporcional a 2 veces el radio. El campo magnético de una espira de corriente, entonces, haciendo una analogía a lo que sucede en la espira, la aglomeración sucesiva de varias espiras le vamos a denominar de hoy en adelante como una bobina. Y una bobina puede tener n número de espiras. Por ejemplo, si una espira sencilla dijimos que está dada por la expresión de μ sub 0 por I sobre 2R, la bobina de n espiras es exactamente la misma, lo único que aumenta es el número de espiras. Para un solenoide de longitud L con n vueltas y corriente I, el campo magnético está dada por la expresión B igual a μ, que es la constante de permeabilidad, n número de espiras, I, que es la intensidad, y L, que es la longitud de todo el aglomerado de espiras. El campo magnético que ustedes observan aquí, se evidencia una propiedad que se llama la inducción magnética, que sucede justo en el interior de esas espiras. En ese es donde se determina la permeabilidad, puede ser en el aire o en el vacío, para ese es el valor que nosotros hemos dado. Pero a veces la permeabilidad, si es que colocamos otro elemento metálico, por ejemplo de hierro, la permeabilidad ya no va a ser la misma. Entonces eso se aplica para estudiar la permeabilidad que existe en el interior de un solenoide
y se identifica también su dirección por la regla de la mano derecha, igual como cuando dijimos en una espira. Con eso nosotros sabemos en qué dirección está yendo la intensidad y en qué dirección está yendo también el campo magnético. Esperando que el material sea de ayuda a su aprendizaje, muchas gracias.